que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. En este programa tenemos un tema muy interesante, pero también tenemos una invitada muy importante para nosotros. Es una mujer de Dios. Ha sabido manejar perfectamente bien lo que es el cuidado de su familia, su fe, su fidelidad y su iglesia. Y es por eso que he invitado a Sofía Strode Carcur, una amiga de nosotros, hermana en la fe, mujer de palabra, que nos va a dar un tema muy interesante acerca de cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Qué quiere Dios de mí? Muy bienvenida. Muchas gracias, Mari. Gracias por la invitación. Sí, era algo que te traía en el corazón de invitarte para que viniéramos y platicáramos, quizá primero de varias pláticas. Espero yo. Esperemos en Dios que sí. Esperemos en Dios. Para comenzar ya este tema, te voy a preguntar, ¿por qué nací? Si hay un propósito en el que Dios diga que yo iba a nacer, ¿por qué nací? Bueno, yo creo que esa pregunta ha intrigado mucho a los humanos durante toda la existencia de la vida. Esa pregunta yo creo que en algún momento todos nos la hemos hecho. ¿Por qué nací? A lo mejor fue en la adolescencia, a lo mejor desde niño, tal vez ya de adulto, tal vez casado, pero es algo que yo creo que todos nos llegamos a preguntar. ¿Por qué nací? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito de nuestra vida se encuentra únicamente en Dios. Vemos cómo hay personas que están haciendo cosas que no son su propósito y no traen satisfacción a su vida. Entonces, definitivamente el propósito de nosotros no lo vamos a encontrar en nosotros mismos, porque hay alguien más arriba de nosotros que es el que nos formó, es el que nos creó, y solamente aquel que forma algo, que crea algo, es el que sabe cuál es el propósito de esa creación, ¿no? Entonces, en este caso, Dios es el que sabe el propósito de cada una de las personas que estamos aquí en esta tierra. Fíjate qué interesante que digas que el que nos creó sabe de cada célula. Así es. Cuando el cuerpo humano se está formando, qué increíble es esto, y esto es nada más sobrenatural. De una serie de células, hay unas que saben que eres ojo, eres mano, eres intestino, lo que vaya a ser así, acá y allá. Pero cómo Dios hace un cuerpo tan perfecto que hasta ahorita quizá ya hay algunas aberraciones que han hecho los inventores, pero el propósito para hacer un cuerpo perfecto, quizá lo puedan replicar, pero no pueden replicar el alma, porque eso es solamente soplo de Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significaría el alma que nosotros tenemos para que ahí empiece parte del propósito de Dios en nuestra vida? ¿Verdad? Ajá. O sea, ¿qué significaría? ¿Qué significaría que nos inventa, nos crea, nos pone ojo y todo, vamos a hacer así? Ya en la Biblia dice que mi embrión vieron tus ojos. Entonces, ¿cuál sería el propósito de que Dios venga y nos ponga el alma? Claro. ¿Verdad? Claro. Sería porque quiere que tengamos la comunión con Él. Sin así el alma es un cuerpo vacío. Sí, así es. No hay propósito. Así es. Así es. Nacimos para la gloria de Dios. O sea, nacimos para Él. Entonces, no importa qué es lo que se haga. El propósito a veces es muy, vamos a decir, es muy específico para cada quien, y yo creo que eso es lo que a la gente en dado caso los desespera o andan en busca de ese propósito.
Entonces, ese espíritu que nosotros tenemos, como usted dice, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y bueno, es el que se conecta con Dios, y solamente a través de esa conexión es que hay una plenitud, ¿sí? ¿Y por qué? Porque principalmente ese es el propósito, que nacimos para Él. De ahí van a derivar otros propósitos específicos, pero según la palabra, la Biblia, que es nuestra ley, vamos a decir, sabemos que es la voz de Dios, es su voluntad, pues nacimos para Él, nacimos con el propósito de relacionarnos con Él, como tú decías, Mari, de tener una comunión con Él, de estar en continua comunicación con Él, porque somos sus hijos, somos su creación. Entonces, principalmente, esa alma o ese espíritu que tú dices, pues es precisamente para podernos conectar con Él, y es donde se encuentra la plenitud de aquello que tú realizas. Fíjate que por ejemplo, volviendo a los inventos, Ajá. aquel que haya inventado exactamente un televisor o el primer televisor, que por cierto creo que es un mexicano, etcétera. a color, Bueno, sí. está bueno. Él sabe exactamente cuál y dónde. Así es. Como una anécdota, ¿verdad? Fue una persona que tenía una computadora muy cara, carísima, y no jalaba. Entonces lo lleva con el ingeniero y le dice, muy bien, me lo arregla, y el ingeniero saca un pequeño, cualquier cosita desarmador, y en lugar de desarmar aprieta un tornillo y ya, aquí está. Muy bien, qué bueno. ¿Me pasas la cuenta, por favor? Sí, 1,000 pesos. 1,000 pesos por atornillar eso. Dijo, bueno, vamos a ponerlo entonces, vamos a ponerlo diferente. Sí. Por atornillarlo, 10 pesos. Por saber qué tornillo apretar, 990. Eso es lo que nosotros debemos de saber, que Dios nos da. Por ejemplo, el inventor sabe exactamente dónde están las cosas. Exacto. Dios sabe qué propósito tiene para cada uno de nosotros, pero ahora te pregunto, ¿cuántas personas durante el trayecto de nuestras vidas nos preguntamos cuál es el propósito de Dios? Sí, bueno, como lo que tú ejemplificas se me hace muy padre, se me hace muy adecuado, porque así pasa. O sea, Dios es el que puede apretar nuestros tornillos para que funcionemos. Y desgraciadamente andamos buscando en otros lugares que no nos van a dar esa respuesta. El hombre, las mujeres, buscamos a veces en una preparación académica el propósito, o en algún deporte, alguna realización personal, que muchas veces sí tiene que ver con nuestras vamos a decir, aptitudes, ¿verdad?, que Dios nos da. Por ejemplo, los cantantes, Dios les dio pues una voz, cantan, les dio un talento, pero no lo están haciendo para gloria de Dios, o sea, no están bajo el propósito. Yo no digo que todas las personas tengan que cantar a Dios, o que todas las personas tengan que tener un ministerio. Dios necesita doctores, abogados, maestros, amas de casa, jardineros. Digo, hay un sinnúmero de oficios y de profesiones que Dios necesita, pero el chiste de la vida es encontrar ese propósito específico para nuestra vida, porque ahí es donde vamos a encontrar esa felicidad, ¿sí? Esa llenura, solamente cumpliendo el propósito para el cual nacimos. Entonces, no debemos de perder tiempo en otras cosas. La verdad es que lo vamos a encontrar en Dios. Eso es lo que pasó conmigo. Yo llegué a conocer a Jesús a los 24 años. Entonces, para mí, los 24 años primeros en realidad fue una pérdida. En realidad así fue, porque, digo, tengo buenos recuerdos, y aún yo creo que todos podemos testificar que aún sin conocerlo, Él tuvo cuidado de nosotros, ¿verdad? Pero me perdí de una relación, me perdí de ese propósito, perdí el tiempo. Es más, yo creo que yo estudié una carrera equivocada. Yo estudié para contador público. Y, sin embargo, no tengo el perfil de contador público, o sea, no soy de estar en una oficina, no soy de arrastrar el lápiz, pero como yo no conocía a Dios, realmente yo no lo busqué, no le pregunté, no lo conocía, y mucho menos me conocía a mí misma. Entonces estudié una carrera que durante la carrera estuve frustrada. Claro que por cumplir, en este caso con mi mamá, por portarme bien, por la disciplina, pues la saqué adelante, pero no había pasión, no había pasión. Entonces yo creo que es muy importante hacer lo que te gusta, porque es lo que te gusta y lo que Dios quiere que tú hagas con eso que te gusta, porque es lo que finalmente va a producir, ¿sí?
Fíjate que en este caso, por ejemplo, he conocido mucha gente que termina una carrera, sigue con otra, a veces relacionada, a veces no. De perdido mínimo están estudiando inglés, luego siguen un diplomado por ahí, una convención allá, otra maestría. Hay un vacío, fíjate, Exacto. que increíblemente podemos Sí. decir que si fueran unas personas exitosas, pero el éxito y la prosperidad o el éxito y el propósito es muy diferente, o sea, Sí. realmente no tienen, No tienen no hay una relación, Ujú. ¿verdad? Así ¿Para es. qué? ¿Cómo sería entonces una persona exitosa pero con propósito? Pues eso Sí. es lo más ideal, lo ideal. Claro, claro. El éxito es muy relativo. El éxito, el mundo se ha encargado de como de estandarizar ciertas cosas que muestran que una persona tiene éxito. Tal vez tener dinero, tal vez tener una buena profesión, casarte, tener hijos. Para el mundo eso puede llamarse éxito, pero no toda la gente que tiene ese llamado éxito, que vamos a decir que tal vez ni siquiera lo es realmente, muchas veces no están haciendo el propósito de Dios. Entonces, como tú dices, hay un vacío. Hay un vacío porque no están haciendo para lo que fueron creados, ¿sí? Entonces, como tú bien dices, el éxito y el propósito no tienen nada que ver. Es muy diferente. El propósito tal vez de alguien sea estar en un pueblito, estar cuidando animalitos, estar alimentando a su familia, criándolos. Y ese es el propósito de Dios. O sea, no hay algo que sea más o menos, o que sea más favorable o que sea menos favorable. O sea, la cosa es encontrar tu propósito, porque Dios tiene todo engranado, o sea, para que todo funcione. Como el ejemplo que tú dabas de las células. Sí. O sea, si todas quisieran ser hígado, Pues, si todas las células quisieran imagínate cómo sería, un ¿verdad? hígado Sí. vamos a tener aquí, pues no, ¿verdad? O sea, tiene cada uno que cumplir su propósito específico para que se forme ese cuerpo. Entonces, para que este mundo funcione correctamente, cada quien tiene que encontrar ese propósito, el que tiene que ser mano, el que tiene que ser ojo, el que tiene que ser nariz, el que tiene que ser aquellos pies, o sea, todos tenemos que funcionar, principalmente la iglesia, ¿no? Que esa es la manera en que Dios nos describe. Como un cuerpo. Y que somos, entonces, entre todos, somos un cuerpo. Así es. Y fíjate cómo mucha gente que aparentemente es muy exitosa. Sí. Puedo hablar de cientos, miles de casos, pero vamos a hablar de uno más o menos reciente. Una persona exitosa que hizo reír a miles de personas, que uno iba a ver sus películas precisamente porque sabía que a veces tenían un buen mensaje o a lo mejor era un divertido. Robin Williams, Sí, ¿verdad? sí. Yo estaba precisamente en Estados Unidos cuando el día exactamente que él pues se suicidó. Se quitó la vida. Sí. Fíjate, ¿cómo puede uno pensar que ellos tienen un éxito? Sí, así es. Financiero, dice uno, bueno, tiene un éxito, pero hay muchos tipos de éxito que, bueno, físicamente. Eso Así sería es. un éxito también. No Así todo es. mundo tiene un cuerpo muy sano. Financieramente, pues que tengas más que suficiente, ¿verdad? Aunque no queden los bancos suizos llenos, ¿verdad? Pero, Así es. ¿qué podemos entonces saber? Esa gente que llega al suicidio es porque hay un vacío tan grande que Así jamás es. fue llenado, Así ¿verdad? es, claro. ¿Qué pasaría con las personas? Ahorita ha salido mucho que son libros y que lee y vea a tal autor y que, no sé, algunos autores españoles, léelos porque mira, con esto van a salir. Fíjate que algunos negocios les mandan a sus asociados cassettes, bueno, ya a lo mejor ahora son CDs, Sí. pero apenas te levantes, ponlo y estás escuchando, tú puedes, tú Sí, eres, tú sí, lo sí, otro. Sí. ¿Eso servirá para el propósito de Dios? Bueno, volviendo un poquito antes a lo de Robin Williams, a ese ejemplo, ahí como tú decías, vemos a una persona que supuestamente tiene éxito y finalmente cómo terminó. Entonces, yo siempre, cuando tengo la oportunidad de compartir con la gente y me hacen ciertas preguntas sobre este tipo de personas, y yo les digo, miren, si realmente eso fuera lo que a ellos les llena, por ejemplo, un deportista, vamos a decir, que gane medallas, no que yo diga que no sea un propósito. Si él tiene ese propósito de parte de Dios, es correcto. Pero muchas veces la gente está haciendo cosas que no son el propósito de Dios. Entonces, cuando llegan a situaciones difíciles, vamos a decir como Robin Williams, él no tuvo
él no tuvo a qué aferrarse, él no tuvo algo que lo sostuviera. Vemos en su vida que si realmente el dinero, la fama, los amigos le hubieran dado esa llenura, en un tiempo de necesidad, él hubiera ido a su dinero, vamos a decir, hubiera agarrado sus billetes y hubiera dicho, ayúdenme, ayúdenme, sí, ¿verdad? Sí. O tal vez hubiera ido con sus conocidos o hubiera visto una película de él mismo y hubiera dicho, película, sácame adelante. Todo eso pasa, todo eso es pasajero. O sea, eso no es la vida, no es la vida. Entonces, en situaciones difíciles, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando tú tienes una relación con Él, porque todos pasamos por situaciones difíciles, todos, absolutamente, sí, absolutamente todos, aún al que tú veas más perfecto, tiene sus luchas, tiene sus batallas, tiene sus problemas, y esos son los momentos en que tú te aferras a Dios y dices, Dios, yo sé que no me vas a dejar, y tú me sacas adelante y sales adelante de la depresión, de la tristeza, de la frustración que puede causarnos la vida en ciertos momentos. Entonces, esa gente, ahí vemos que sí tienen un vacío, que sí hay un vacío. Otras personas están de esposo en esposo, de esposa en esposa, cambiando, creyendo que esta no me llenó, la otra sí me va a llenar porque está más bonita, porque es más amable. Volvemos a lo mismo, nadie va a ocupar el lugar de Dios. O sea, todos nacimos con ese vacío que Dios mismo lo dejó con ese propósito de que lo buscáramos a Él y que encontráramos la razón de nuestra vida. O sea, cuando tú lo conoces, hay sentido, la vida tiene sentido. Entonces, en el caso de los cursos motivacionales o libros que supuestamente ayudan a las personas, yo creo que las intenciones son buenas. O sea, a final de cuentas la gente lo hace, vamos a pensar que no lo hagan por negocio, pero lo hacen por ayudar. Vamos a decir que sí lo hacen por ayudar. Es la opinión de una persona, o sea, no es la opinión, no es la verdad del que te creo, es una verdad relativa. Sí, es la verdad que esa persona cree, pero no es la verdad absoluta. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra persona que haya vivido en este mundo que se haya atrevido a hacer esa declaración, que haya dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, la verdad la vamos a encontrar solamente en su palabra. Ahí es donde, como tú decías, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar esa motivación, vamos a encontrar ese estímulo para la vida, ese aliento, esa fuerza para vivir, ¿no? Para encontrar el propósito día a día que Dios tiene para nosotros. Entonces, esos libros son algo, vamos a decir, pasajero. Lo lees en el momento y te puede emocionar, pero es al nivel almático. O sea, te alimenta mucho el ego. Eso es lo malo también, que te alimenta mucho el ego y que te, como tú decías, te echa porras de que tú puedes y es como una programación que te estás haciendo, pero en realidad no es cierto porque no podemos, Mari. La verdad es que no podemos, o sea, sin Dios no podemos. Si no fuera por Él, este mundo que vemos que ya está siendo un caos por la ausencia de Dios. Sí, sí. Si no fuera por los que tenemos todavía una relación con Él y por su gran misericordia, porque la misericordia de Dios abarca aún a los que no lo conocen y aún a los que los rechazan, si no fuera por eso, este mundo ya se hubiera acabado. O sea, la Biblia dice que Él sostiene esta tierra en la palma de su mano. Fíjate cómo por eso tenemos que ir al verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza. Así es. Inclusive ahorita que estabas hablando acerca de que, o sea, la vida es sin un valor cuando no tenemos a Cristo. Acuérdate de las canciones estas de miseria, como decía un pastor, ¿verdad? De miseria y tragedia, no vale nada la vida. Ajá. Y mucha gente la canta rasgándose las vestiduras y de verdad lo sienten y canten otra vez. Y eso hace que con ese propósito que Dios puso en su corazón, realmente digan ellos, no tiene valor. Muchos jovencitos de hasta de 9, 10 años se han suicidado precisamente porque no tienen el valor de esa vida. Y yo oí un testimonio que tú le dijiste a tus niños, ¿para qué, verdad? O sea, ¿para qué nos nacieron ustedes? Claro. ¿Por qué? O sea, sí me gustaría que contaras el testimonio. Sí, yo creo que como padres es bien importante eso, porque ellos tienen que saber cuál es su propósito. Sí. En este caso, bueno, mis hijos pues conocen a Dios, pero
yo tengo que asegurarme que ellos sepan por qué están aquí, porque yo sé que los padres somos un pilar para los hijos y que ellos nos observan y que durante la niñez pues, y la adolescencia y aún hasta después, ¿verdad? Aún en casados seguimos buscando a mamá y a papá porque ellos siempre tienen una palabra de aliento, ellos siempre creen en nosotros. Y bueno, a mis hijos les hemos enseñado que ellos fueron deseados, que ellos fueron planeados, que nosotros quisimos que ellos nacieran. Pero en una ocasión, cuando yo estaba estudiando este tema del propósito de Dios, dije, les voy a preguntar porque me tengo que asegurar que sí saben, ¿verdad? Sí, Según claro, yo estoy haciendo algo bien y tal vez no. Le pregunté a una de mis niñas y ella me dijo, yo le dije, ¿por qué naciste, Regina? Me dijo, bueno, yo nací, mamá, porque tú quisiste. Y le decía yo, sí, porque yo quise, pero hay algo más, hay algo que está encima de eso. Me decía, pues no sé, porque tú y papá se casaron, porque querían hijos, por eso. Y eso es lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Entonces, mi hijo, que es el mayor, dijo, mamá, yo sé. Le dije, a ver, hijo, ¿por qué naciste? Me dice, yo nací porque Dios quiso que naciera. Y dije, exactamente, sí. Abraham, exactamente. Qué bueno, está sembrado en y mis otras niñas escucharon esa respuesta y yo los pude afirmar en esa verdad, porque aun cuando yo lo haya planeado, Dios tiene un propósito. O sea, yo no puedo jactarme y decir, yo lo formé. Aun cuando estuve en mi vientre, no lo formé, ¿verdad? Muchas veces las mujeres nos podemos jactar de eso, de que yo le di vida y hasta cuando lo regañamos, mira, yo te di la vida y si no fuera por mí, no estarías aquí. Pero no es cierto, les estamos diciendo una mentira, porque si ellos están aquí es por la voluntad de Dios. Fíjate cómo entonces tenemos un programa que se llama El Aborto y tenemos el aborto 1 y 2. ¿Cómo las personas están desechando el propósito de Dios de que naciera quizá el inventor contra el cáncer, quizá el inventor contra el ébola, lo que sea, o contra la tristeza, etcétera? No se puede decir cualquier cosa. Sí. Que la mujer piensa que es dueña de su cuerpo y que, ¿verdad? Claro. Hay un caso de una muchachita de Gianna se llama ella, la abortaron, pero sobrevivió al aborto, increíble, ¿verdad? Increíble, vivió. Y ella da conferencias y dice, correcto, yo estoy de acuerdo porque ha sido agredida. Hay gente que va y le avienta botellas de agua, etcétera. Es una mujer joven, pero dice, okay, yo estoy diciendo, ¿qué pasa? Mi mamá, entiendo el derecho que tiene sobre su cuerpo, pero, ¿y sobre mi vida? Claro. ¿Dónde estaban mis derechos? Así o sea, Dios había dicho que naciera. Y ese es un caso donde el propósito de Dios se cumple. Así es. La abortaron, la dejaron, todo se conjugó. No llegó el abortero que se tenía que cerciorar que muriera, porque hay clínicas en todos los lugares donde el propósito es matarlos, y entonces, pero se tienen que cerciorar que mueran. Y hay un propósito desechado de Dios, ¿verdad? Así es. Hay un propósito que lo desechan como si nada, como si fuera cualquier cosa. Y entonces no llegamos a una feliz conclusión de que, como dices, que nazcan, que yo sepa. ¿Cuántas veces, bueno, yo todavía más edad que tú, que conocí a Dios mucho más grande, ¿verdad? Realmente nosotros pensábamos que hacer todo lo que nos decían, pagar, hacer, o sea, todo lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Ir a tal lugar. Y aparte, pues, te desvías mucho, realmente crees que Diosito, ¿verdad? Diosito me quiere y yo todos vamos en un elevador y todos vamos al cielo, si cabemos aquí, si vamos a caber en el cielo, ¿verdad? Sí. Sin saber el propósito de Dios. Fíjate que creo que todavía no termino de preguntarte más cosas. Tengo muchas cosas que preguntarte. ¿Qué te parece si nos quedamos con una segunda parte? Porque todavía faltan muchas cosas que preguntarte. Claro que sí. Me gustaría que nos siguieran un segundo programa del propósito de Dios. Estamos con Sofía Stroh de Carcour y la plática ha sido muy amena. Yo espero que nos siga, porque es importante que usted y yo sepamos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Quédate por favor aquí, vamos a seguir. Claro que sí, Tengo con mucho muchas preguntas todavía
que quiero que nos compartas. Muy bien. Ella es una conferencista que yo he escuchado sus conferencias, realmente ahí no hay motivacionales, hay palabra de Dios, ¿verdad? Así Hay palabra de así Dios. es. Todo está, todo lo que le estamos diciendo y lo vamos a seguir haciendo, es palabra de Dios. Lo espero en el siguiente programa. Quédese con nosotros y Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Para Dios.